El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Ya, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica y sus complementarios, hasta tanto no se tome una decisión de fondo. En Noticentro 1 Televisa tenemos el análisis jurídico y económico de la decisión que tomó la Corte Constitucional. Asocapitales y la CAF firman memorando de entendimiento para fortalecer la asistencia técnica y promover soluciones innovadoras en los territorios. El Comité de Revocatoria sigue en la tarea de recolección de firmas para destituir al alcalde de Corozal Sucre, Byron Ospina. La Registraduría alertó sobre la injerencia política de grupos al margen de la ley en varios municipios del país. Real Cartagena recibe esta noche al Real Cundinamarca por la segunda fecha del torneo de ascenso. La región Caribe se prepara para un fin de semana cargado de carnaval, tradición y cultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. La Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos del decreto que declaró la emergencia económica en el país, mientras adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad. El abogado constitucionalista César Cano nos habló sobre esta decisión de la Corte. La Corte Constitucional decidió suspender temporalmente con 6 votos a favor y 2 en contra el decreto que dio origen a la emergencia económica, así como algunos de los decretos derivados, entre ellos los relacionados con impuestos al patrimonio, licores y juegos de azar. Suspender provisionalmente el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo. El alto tribunal aclaró que esta suspensión no equivale a un fallo definitivo, sino que se trata de una decisión preventiva adoptada dentro del control automático que ejerce la Corte sobre este tipo de decretos. Tras conocerse la decisión, el gobierno reaccionó con fuertes críticas. Desde el Ejecutivo se afirmó que la suspensión genera incertidumbre fiscal y afecta la capacidad del Estado para atender compromisos financieros y sociales. Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador. Mientras gobierne, cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador. Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. En ese contexto, el abogado constitucionalista César Cano analizó el alcance jurídico de la decisión de la Corte Constitucional, explicando qué implica la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, cuáles son los límites del Ejecutivo durante el estudio de fondo. Y los ha suspendido al no encontrar probados los elementos que le dan validez y existencia a un decreto de tal naturaleza, como son la ocurrencia de hechos sobrevinientes, imprevisibles y que le generen una imposibilidad al gobierno nacional de atenderlos con las funciones ordinarias que le corresponden. No es esa la naturaleza o la función que deben constitucionalmente tener estas decisiones de declarar emergencias económicas. El debate ahora se traslada al análisis de fondo que deberá hacer la Corte Constitucional en las próximas semanas. De ese estudio dependerá si el decreto de emergencia económica es declarado exequible, inexequible o parcialmente ajustado, una decisión clave que marcará el rumbo de la política económica del gobierno y la relación entre el Ejecutivo y el Alto Tribunal. La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional generó reacciones encontradas, mientras algunos sectores celebran la decisión como una garantía institucional y de control constitucional. Otros sectores, como el gobierno, alegaron riesgos fiscales, jurídicos y de financiación para el Estado mientras se define el fallo de fondo.
En consecuencia, suspendido el decreto matriz, el Ejecutivo carece de competencia para adoptar nuevos decretos legislativos al amparo de ese estado de excepción, pues se restablece plenamente la regla general del principio democrático, según la cual la función legislativa corresponde al Congreso. No es cierto que el gobierno nacional vaya a poner más impuestos a todos los colombianos. Solo el 0,6%, que concentra la mayor riqueza del país, es quien aportará más con la emergencia por la estabilidad económica. Es urgente tomar esta medida para evitar una crisis económica. Hay una negativa a que los que más tienen aporte más, uno, a que el salario de los trabajadores sea suficiente para vivir dignamente, un no generalizado en la búsqueda de la justicia social. Nosotros seguiremos en la brega por el sí, en la brega por la vida, por la esperanza que ha construido el poder popular. Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como garante y guardián de la Constitución del 91, que busca una efectiva separación de poderes, independencia de la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia. Como ex constituyente del 91, gobernador del Atlántico y defensor de la autonomía regional, celebro la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica. Es una señal clara de respeto por los límites constitucionales y el orden institucional. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. El Partido Conservador celebra la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de suspender el decreto de emergencia económica decretado por el gobierno nacional, que le metía la mano al bolsillo a los colombianos. Desde el Consejo Gremial respetamos plenamente la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. La suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple con la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirán efectos inmediatos e irreversibles. Es muy importante porque en este momento hay más o menos, o hay un gran consenso nacional alrededor de que no existen las causales para que se pudiera decretar una emergencia económica. No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el gobierno nacional. Todo el respaldo de la justicia, y cuando las cosas no salen, el gobierno debe recomponer, y eso significa ajustar sus gastos. La Corte suspende el decreto mientras hace un estudio de fondo. Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Creo que la decisión de la Corte lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional. Noticentro 1 Televisa salió a las calles de Barranquilla a preguntarle a los ciudadanos su opinión acerca de la suspensión de este decreto. Veamos qué nos respondieron. Considero que la Corte haya tumbado el decreto no está bien, porque esos eran unos impuestos que se iban a cobrar para subsanar una deuda que se tiene. Entonces, esa era una forma viable para ayudar con ese tema de la deuda. Pero bueno, ellos tendrán sus razones. Sabes que el gobierno a veces considera que algunas cosas son buenas y otras no tan buenas. Pero desde mi punto de vista, considero que estaba bien que se hiciera ese tipo de recaudo, sobre todo en cosas como son el tabaco y el alcohol, que a fin de cuentas terminan haciéndole daño al organismo de uno. Entonces no me parece mal que ese decreto se haya expedido, pero si la Corte lo tumbó, pues sus razones tendrá, pero no estoy de acuerdo con que lo hayan tumbado. No, eso está muy mal hecho. Eso para los impuestos, para que se los pagan a los ricos, no a los pobres. Principalmente, no a la gente que está trabajando por el salario. Mi opinión con respecto al tema de que hayan tumbado el decreto de la emergencia económica, pues yo opino que fue mal, pero que, si son impuestos que fueron puestos a lo que me dijo usted, tabaco, alcohol y esta cuestión, digo yo que estuvo mal porque
son ¿cómo se llama? Producto de que en sí afectan a la salud ¿verdad? de la comunidad y pues ya, esa es mi opinión, digo yo que es por ese lado ya. Y si era algo que le iba a beneficiar al país, pues estuvo mal que lo hicieran. La suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional ha generado un fuerte debate y diversas reacciones en el país, especialmente por su impacto en el recaudo, las finanzas públicas y los impuestos a sectores claves. Para entender qué significa esta decisión y cuáles pueden ser sus efectos económicos, a esta hora nos conectamos con el analista económico Jairo Parada. Buenas tardes, doctor Jairo. Buenas tardes, Manuela. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu teleaudiencia. Doctor, ¿qué consecuencias traería esta suspensión provisional en las finanzas del Estado y en el recaudo que esperaba el gobierno con impuestos como el del patrimonio, licores y juegos de azar? Bueno, el gobierno, como todos sabemos, hizo un presupuesto para el 2026 bastante sobredimensionado, es decir, supuso unos recaudos que ya todos sabemos no van a ocurrir. Incluso el año pasado los recaudos no salieron como lo había estimado el gobierno, o sea que viene arrastrándose un problema de caja de tesorería desde el año pasado. Y entonces se calculaba por la reforma tributaria y por todo el proceso que se llevó en el Congreso y que se necesitaban unos 16 billones adicionales. Algunos alegan que es más, y esta cifra puede llegar incluso a 30, 40 billones. Sin embargo, ateniéndonos a la información oficial del Ministerio de Hacienda, la búsqueda eran 16 billones adicionales. Al ser suspendida la emergencia y esperar el fallo de la Corte Constitucional, que todo indica no va a ser favorable, el gobierno tiene que suspender la ejecución de los decretos automáticamente, porque hay una medida de suspensión y ya el gobierno había recaudado en enero, por efecto de la reforma, se estima que unos 800.000 millones de pesos. Luego esos recursos no van a seguir entrando, como suponía el gobierno en el mes de febrero. Luego sí hay una afectación a las finanzas del Estado y ello indica que el gobierno va a tener que entrar, quiera o no, en una fase de recortes presupuestales, en el sentido de que no va a poder ejecutar todo lo que el presupuesto planteó para el 2026. Si la Corte finalmente declara inexequible el decreto, ¿qué alternativas le quedan al gobierno para cubrir este vacío fiscal sin afectar el crecimiento económico? Bueno, en finanzas públicas todos sabemos que como no hay almuerzos gratis, toda intención de gasto se tiene que pagar con más impuestos. Tú tienes dos opciones: o reduces el gasto o prestas. No hay otra opción. Si el gobierno tercamente se fija en su ejecución presupuestal, pues tendría que recurrir a más endeudamiento. Y esto es difícil, porque el gobierno últimamente acaba de hacer grandes préstamos internacionales a tasas de intereses más elevadas que el promedio de la región, cosa que nosotros tenemos que pagar más adelante, hasta el año 2040. Estamos viviendo una especie de prosperidad al debe otra vez, y por lo tanto el gobierno o recurre a más endeudamiento, lo cual lo veo difícil. Lo veo difícil que la banca internacional, bueno, siempre habrá banca privada especuladora que le preste, o recurre a más endeudamiento o no le queda más remedio sino recortar el gasto. El gran problema es que el gasto que el gobierno puede recortar solamente puede ser en algunos rubros de funcionamiento o en inversión pública, porque el grueso de los gastos del gobierno, como todos sabemos, más de un 80% son inflexibles, o sea, todo lo que son transferencias en salud, educación, pensiones, no se pueden recortar. Entonces el gobierno en realidad está atrapado en este limitado flujo de ingresos, y como no hay mucha claridad
en las perspectivas económicas del país en este año, por muchos gritos de victoria que lanza el gobierno, hay bastante incertidumbre. Tú sabes que la inversión extranjera y la inversión privada se ha ido frenando. Hay una preocupación sobre lo que va a pasar en el país en las elecciones, y en años electorales casi nunca la inversión toma una fuerte dinámica. Entonces el gobierno se va a ver a gatas para poder seguir manteniendo este gasto. Y no le quedará más recursos sino recortar el gasto, porque la vía del endeudamiento yo la veo bastante complicada. Muchas gracias, doctor Jairo, por acompañarnos hoy aquí en Noticentro 1 Televista. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes por su excelente noticiero, cual veo regularmente y encuentro que la parte económica está bien escrita y bien redactada. Lo felicito. Continuando con más información, la Fiscalía General de la Nación activó una alerta e inició una investigación tras denuncias por presuntas intimidaciones contra campañas políticas en el Atlántico, hechos que han provocado el retiro de propaganda electoral en varios barrios de Barranquilla a pocas semanas de las elecciones de Congreso. La Fiscalía confirmó que las denuncias fueron analizadas durante una sesión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral, donde se evaluó el impacto que estas intimidaciones podrían tener en el normal desarrollo del proceso electoral para Senado y Cámara de Representantes. Aunque no se reportan amenazas directas contra candidatos, las autoridades advierten que sí se estaría presionando a terceros vinculados con la publicidad política. El exconcejal de Barranquilla y aspirante a la Cámara, Estefanel Gutiérrez, alertó que la situación estaría afectando sectores como el suroccidente de la ciudad, como La Pradera, Los Olivos, Ciudad Modesto, Las Malvinas, El Porfín y 7 de abril. De acuerdo con Gutiérrez, en varios barrios de la ciudad, especialmente en la localidad del suroccidente de Barranquilla, se han borrado murales y reiterado afiches alusivos a su campaña. Estas acciones, según explicó, se estarían presentando tras la difusión de un audio en los últimos días en el que se amenaza a las personas que tengan publicidad política en las fachadas de sus viviendas. Según la Fiscalía, las intimidaciones estarían dirigidas a propietarios de vivienda donde se instalan avisos, así como a conductores de motocarros y vehículos que transportan propaganda electoral, obligándolos a retirar mensajes políticos. Por estos hechos ya se adelantan investigaciones para identificar a los responsables. Entre tanto, el distrito anunció el refuerzo de controles y lineamientos para la instalación de publicidad política de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. El alcalde del municipio de Pedraza, Magdalena, Gustavo Osorio, fue víctima de un atentado armado mientras se encontraba en una estación de servicio del norte de Barranquilla. El mandatario salió ileso gracias al blindaje de su vehículo, en un hecho que vuelve a encender las alertas por la seguridad y la violencia política en la región. El ataque ocurrió cuando el alcalde se disponía a continuar su recorrido hacia una residencia que tiene en Barranquilla. Según la información preliminar, 2 hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron al lugar y abrieron fuego contra el automóvil en el que se encontraba el mandatario. Gustavo Osorio resultó ileso debido al blindaje del vehículo, aunque los impactos de bala quedaron visibles en los vidrios y las puertas. Tras el atentado, los agresores huyeron del sitio y al parecer con rumbo hacia el municipio de Puerto Colombia. Las autoridades confirmaron que el alcalde no requirió atención médica y avanzan en la investigación para establecer los móviles del ataque y dar con los responsables. El juez primero promiscuo municipal de Planeta Rica ordenó 10 días de arresto y una multa económica contra la gerente zonal de la nueva PS en Córdoba, Alice Camargo Doria, por desacatar un fallo de tutela relacionado con la atención en salud de una paciente que padece gonartrosis y que tras más de un año no ha recibido la valoración médica ordenada. La medida fue adoptada por el juzgado primero promiscuo municipal de Planeta Rica contra Lisset Erlíndez Camargo Doria, gerente zonal de la 9 PS en el departamento, y confirmada posteriormente por el juzgado promiscuo de familia del circuito. La decisión fue notificada al comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería para que haga efectiva el arresto. Según el fallo, la funcionaria incumplía una tutela emitida el 8 de octubre del 2025 en favor de una paciente, usuaria de la EPS, quien requiere una
una valoración por parte de una junta médica especializada para definir un procedimiento quirúrgico. De acuerdo con la familia de la paciente, la mujer sufre gonartrosis, una enfermedad degenerativa que produce desgaste del cartílago, dolor intenso y limitación de movilidad. Señalan que la nueva EPS ha dilatado el proceso mediante trámites administrativos, pese a la orden judicial que amparó su derecho fundamental a la salud. El caso reabre el debate sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la atención oportuna en el sistema de salud. La Fiscalía presentó acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por el proceso de corrupción en la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres. El proceso avanza ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. El exfuncionario, actualmente fuera del país, es señalado por la Fiscalía como una pieza clave en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastre, por su presunto papel central en el desfalco de la entidad. La magistrada evaluó la acusación contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por los delitos de lavado de activos, peculado y cohecho, con lo que se da apertura formal al juicio en su contra. En tales condiciones, entonces, se declara formalmente acusado el señor Carlos Ramón González Merchán, en su anterior condición de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, acusado por la Fiscalía bajo los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. El exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, se pronunció y puso en duda los señalamientos formulados por la Fiscalía. Obviamente, para mí no es clara, para mí hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación, y yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida. Estamos aquí frente a una incriminación real, frente a unos hechos que se juzgaron, por otro lado, que se cometieron, que unos señores confesaron unos delitos, y por arte de dividir lo que yo fui el autor intelectual de todo. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, la Contraloría General, la Agencia Jurídica del Estado y 2 comunidades guayú de La Guajira fueron acreditadas como víctimas dentro del proceso judicial contra Carlos Ramón González. Reconocer a las entidades: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República, el Movimiento Indígena Nación Guayú y la comunidad indígena Pororuru, sector Murujuy, como presuntas víctimas en el proceso de la referencia. Tercero, exhortar a las víctimas y a sus apoderados para que mediante consenso entre ellas acuerden la designación de un vocero que intervenga en esta actuación. La defensa de Carlos Ramón González expresó reparo frente a la acusación de la Fiscalía y señaló su sorpresa por la solidez de los elementos presentados para llevar el caso a juicio. Gracias, señoría. Una vez explicaba a mi cliente la decisión que toma la defensa, pues obviamente que comparto la posición del Ministerio Público. No es este el momento de hacer controversias. Yo sencillamente quedo aún más sorprendido de ver cómo tampoco tienen a Carlos Ramón González en juicio. Con el aval de la acusación, el proceso entra ahora en su etapa de juicio, en la que la Fiscalía deberá sustentar los cargos imputados, mientras la defensa insistirá en controvertir las pruebas presentadas dentro del caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Cambiando de temas, las ciudades capitales de Colombia contarán con un nuevo respaldo internacional para enfrentar sus retos urbanos. Asocapitales y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe suscribieron un memorando de entendimiento orientado a fortalecer la asistencia técnica y promover soluciones innovadoras en los territorios. El acuerdo fue firmado en Ciudad de Panamá por el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, y el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, con el objetivo de articular esfuerzos que permitan mejorar la gestión urbana y el desarrollo sostenible en las capitales del país. Durante el acto protocolario estuvo presente el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, lo que evidenció la relevancia institucional y política de esta alianza para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Desde Asocapitales se resaltó que el acuerdo permitirá vincular a las capitales del país con redes regionales de apoyo técnico, conocimiento y recursos, fortaleciendo su gestión y presencia a nivel internacional. Este acuerdo llevará soluciones concretas a las ciudades capitales, impulsará mejores prácticas ambientales y genera oportunidades para más del 47% de los colombianos que habitan en esos territorios, mientras avanzamos de manera complementaria en el fortalecimiento de la red de ciudades capitales biodiversas. Santamaría explicó que por primera vez se establece un memorando de este tipo con Agenda CAF,
lo que permitirá coordinar acciones para fortalecer la asistencia técnica y movilizar recursos hacia proyectos estratégicos del portafolio de Azocapitales. La primera vez que hacemos algo de este tipo, un banco multilateral, entendiendo que uno de los objetivos o herramientas de trabajo de Azocapitales es palanquear recursos y buscar contribuir a que ciudades capitales de sus proyectos puedan acceder a fuentes financieras. La alianza establece una hoja de ruta para el intercambio de conocimiento y la estructuración de iniciativas conjuntas que permitan fortalecer la planificación urbana, optimizar la gestión pública local y apoyar proyectos prioritarios en las ciudades capitales del país. Cambiando de tema, la investigación por el accidente del avión de Satena Norte de Santander avanzó de manera significativa tras la localización de la caja negra de la aeronave, un hallazgo clave para esclarecer las causas del siniestro. La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte confirmaron que el dispositivo fue hallado y quedó bajo su custodia, lo que permitirá acelerar el análisis técnico del caso que dejó 15 personas fallecidas. De acuerdo con las autoridades, la información contenida en la caja negra será fundamental para reconstruir el comportamiento del avión y los eventos registrados en cabina durante los minutos previos al impacto. Este material técnico será incorporado a las pesquisas en curso, con el fin de establecer las circunstancias exactas que rodearon el accidente y determinar posibles responsabilidades. Uno de los elementos que puede permitir avanzar es el hallazgo de lo que se conoce coloquialmente como la caja negra, que es un dispositivo que graba datos de vuelo y audio de la cabina. Esperamos que esto permita asentar las hipótesis y que muy pronto pueda haber una conclusión que se le entregue a las familias y que se le entregue al país, que hoy está de luto por esos lamentables hechos donde fallecieron 15 personas. Laura Sarabia respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta participación suya en la llegada de interventores cuestionados a la Superintendencia de Salud. La funcionaria negó haber intervenido en esos nombramientos y afirmó que su actuación dentro del gobierno es verificable. Sarabia señaló que su gestión ha sido transparente y que existen registros que respaldan su versión, insistiendo en que no participó en la designación de interventores del sector salud. Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud. Como le he dicho desde hace más de un año, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben. Su abogada Lina Sandoval informó que se entregarán a la Fiscalía conversaciones digitales, que de acuerdo con la defensa demostrarían que Sarabia no tuvo injerencia en las decisiones relacionadas con las intervenciones a las EPS. Hemos reiterado a la Fiscalía la práctica de actividades investigativas en el proceso de desinformación contra Laura Sarabia. Entregamos conversaciones digitales que acreditan que no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Seguiremos aportando pruebas. En medio de la controversia, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que las hojas de vida de los interventores que designó le fueron entregadas por una persona cercana a Sarabia. Yo no soy juez ni soy quien para determinar quién tuvo realmente la responsabilidad. Lo cierto es que efectivamente a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que efectivamente había sido una orden del presidente de la República, con lo cual claramente verificado que si hubieran cumplido los requisitos se dio esa designación. El caso queda ahora en revisión de las autoridades competentes, que deberán analizar la documentación anunciada por la defensa y las distintas versiones conocidas sobre la designación de interventores en el sistema de salud. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gases del Caribe, conectados con la gente. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información de la región, continúa firme el trabajo del Comité de Recolección de Firmas para la revocatoria del alcalde Byron Ospina de Corozal en el departamento de Sucre. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles.
Sí, compañera, buenas tardes. Por primera vez se daría una revocatoria de alcalde en el municipio de Corozal. Todo sigue rumbo a este proceso y todo está adelantado por parte del comité que lleva a cabo todo el desarrollo de este evento que se estaría llevando a cabo en esta ciudad. Bueno, el pueblo corozalero apoyando con la recolección de firmas porque la ciudadanía está muy insatisfecha porque se ha dado cuenta que no ha habido una buena administración pública y tampoco la ha cumplido con las promesas electorales. El plan de desarrollo no se ha ejecutado ni en el 40% y ya la ciudadanía está respondiendo al derecho constitucional del control político ciudadano, que es el pueblo soberano quien ejerce. Cuando hay malos alcaldes tenemos el derecho a revocarlos y a sacarlos porque es una facultad que tenemos todos los colombianos y los corozaleros para revocar el mandato al alcalde, porque es un control que tenemos nosotros, un juicio político para sancionar a los malos administradores. En un sector de Corozal, por situaciones de salud, muerte por dengue, 2 personas pierden la vida, padre e hijos, y hasta la fecha ha habido negligencia porque no se ha sabido nada ni qué medidas ha tomado la administración. Aquí venimos con una trayectoria hace muchos años que nos violan el derecho a la vida, el derecho a la salud. Las personas fallecen por negligencia médica, como lo que sucedió a una familia en el barrio Renacimiento. Falleció el papá y falleció el hijo y hasta la fecha el alcalde no ha tomado la tarea ni Secretaría de Salud a fumigar ni un barrio de nuestro municipio, ni tampoco de las veredas ni de los corregimientos. Por lo que invitamos a todos los habitantes, seguir participando, sigamos firmando los formularios, sin miedo, porque está constituido y está legitimado en la Constitución política, proteger nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Desde Corozal, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. La captura de un sicario, de 2 distribuidores de estupefacientes y la incautación de varios elementos probatorios fue el resultado de las acciones adelantadas por la policía de Santa Marta. Alias Bebo, presunto sicario de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, sindicado de cometer varios homicidios en la ciudad de Santa Marta, fue capturado por la Policía Metropolitana. De acuerdo con la información aportada, presenta otras anotaciones judiciales. Con las investigaciones adelantadas, este sujeto estaría vinculado a diferentes hechos contra la vida ocurridos en la ciudad de Santa Marta en el año 2025. Asimismo, haría parte del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, donde cumpliría su rol de sicario. En otras operaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ejército fueron judicializadas 2 personas, señaladas de comercializar sustancias psicoactivas en varios sectores de esta capital. Las capturas se materializaron mediante diligencia de allanamiento y registro, adelantados en sectores de la ciudad como resultado de un proceso investigativo. Durante el procedimiento fueron incautadas sustancias ilícitas y elementos utilizados para la dosificación y empaque de estupefacientes. Es importante resaltar que uno de los capturados presenta varias anotaciones judiciales por diferentes delitos. Los capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde se adelantan los trámites judiciales correspondientes. Se conoció que los capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se estima que en las próximas horas sean enviados a centros carcelarios. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. Maicao contará con un lugar turístico y gastronómico. Se trata del Mercadito Guajira, que entró en su etapa de construcción. Este sitio pasó a las afueras del municipio mientras se culmina la obra. Este es el Mercadito Guajiro, sitio gastronómico donde muchas personas llegan a deleitarse con su gastronomía. Hoy está ubicado a las afueras del municipio, en donde funciona el matadero frigorífico. El establecimiento pasó a este lugar por la construcción y remodelación del sitio donde siempre ha permanecido en la zona urbana de Maicao. Ellos tenían mucho temor porque era alejado, no querían estar acá, pero desde el primer momento, desde el primer día, llegó mucha gente y después de que, de pronto porque era el día de la inauguración pensaban de que ya eso iba a ser nada más por el primer día. No, gracias a Dios, todos los días llega mucha familia con sus hijos, con sus padres, llegan médicos, llegan empresarios y la verdad es que ellos están muy contentos porque ha sido muy positivo para sus actividades, para sus ingresos. Las ventas han subido bastante. El cambio ha sido contundente, bastante, diría yo, excelente. En comparación a las condiciones donde nosotros estábamos antes, pues esto es lo mejor que nos ha pasado.
para el mes de diciembre hubo bastante flujo de personal que vinieron a comer acá. Nos fue muy bien. La importancia de estar en este lugar es que los animales son sacrificados con las normas higiénicas para su consumo. La ventaja que tenemos nosotros es porque los animales son unos que son bien escogidos, que son sanos, están en un sitio, tenemos un sitio acá que donde ellos no están amarrados, tirados al suelo, sino que están sueltos, tomando agua y comiendo antes del sacrificio. Entonces, y estamos en un lugar que no está a la intemperie, sino que es un lugar cerrado donde ellos hacen su sacrificio y cuando terminan es más higiénico porque aquí hay abundante agua, siempre hay agua permanente y dejan el sitio limpio. En este lugar, los visitantes tienen la garantía de consumir carne de buena calidad y garantizada. El cambio que hicieron respecto al Mercadito Guajiro, aquí está muy elegante, estamos más conformes, está mejor, ¿no? Hay más limpieza. Yo vengo de San Juan y paramos aquí, la verdad que nos han atendido muy bien nos han atendido aquí en este pedazo. Sí, nosotros estamos aquí para eso, como darle la mejor garantía al usuario, al consumidor de ovinos caprinos o de chivo ovejo, vuelvo y lo digo, para darle una garantía de un producto de mejor calidad, de venderle como por ejemplo así, pierna pernil o la paleta, o el espinazo que se usa de costumbre para hacer sopas o guiso o friche. La cooperativa Capri Guayú también busca intercambios comerciales internacionalmente. Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa comercial y ya hablamos con más información. Estábamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Supergiros te regala 2 días y una noche en Santa Marta. Regístrate en el plan beneficios y fideliza cada compra para que participes. 5 ganadores viajarán con hospedaje y alimentación incluida. Cada compra registrada es un punto de fidelidad. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Televista, de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, la alcaldía de Cartagena, liderada por el alcalde Dumet Turbay, comenzó la rehabilitación integral de la emblemática calle de la Media Luna en Getsemaní. La obra, con una inversión superior a 4.600 millones, busca mejorar la movilidad y dignificar uno de los sectores patrimoniales más visitados de la ciudad. El gobierno distrital, a través del programa Vías para la Felicidad de la Secretaría de Infraestructura, inició los trabajos de rehabilitación de 290 metros lineales de la calle de la Media Luna, desde el Parque Centenario hasta la esquina de Café Habana, que se extenderán a fases hasta cubrir toda la vía. Esta intervención mejorará la movilidad y el entorno arquitectónico de uno de los sectores más turísticos y concurridos de Cartagena. El alcalde Dumet Turbay Paz destacó la importancia de la obra. Era necesario pues ya empezar a intervenir este sector estratégico de la calle de la Media Luna, en un barrio que en los últimos años ha desplegado una fortaleza frente al turismo, frente al número de visitantes que llegan y los cartageneros que lo visitan día a día. De manera articulada con el DAT, se implementó un plan de manejo de tráfico que incluye cierres parciales y desvíos para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores. Autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos y seguir las señalizaciones mientras avanzan los trabajos.
Colpensiones anunció el aumento en las mesadas para millones de pensionados en 2026, un ajuste que responde al incremento del salario mínimo y al comportamiento de la inflación, beneficiando principalmente a quienes reciben pensiones más bajas. La entidad informó que las pensiones que equivalen a un salario mínimo se incrementarán en el mismo porcentaje en que subió el salario mínimo para el 2026, garantizando así el poder adquisitivo de ese grupo de pensionados. En el caso de las pensiones superiores a un salario mínimo, el aumento se realiza con base en el índice de precios al consumidor, que fue de 5.1% para el 2025. El aumento también impacta en las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, que se pagan en junio y noviembre cuando la ley lo permite. Estas prestaciones se incrementan bajo los mismos criterios que la pensión mensual. En cuanto a los aportes a la salud, no se registraron cambios. Los pensionados con mesadas equivalentes al salario mínimo continúan aportando el 4%, aquellos con ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos aportan el 10% y quienes reciben más de 3 salarios mínimos mantienen un descuento del 12%. La calificadora Fitch Ratings advirtió que el alto nivel de inflación en Colombia representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica y podría deteriorar el perfil crediticio del país si no se corrigen los desbalances fiscales y monetarios. Según el informe, este escenario incrementa los riesgos para la sostenibilidad fiscal y limita el margen de maniobra de la política económica. Fitch explicó que el aumento sostenido de los precios ha obligado a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo, lo que encarece el financiamiento, desacelera la actividad económica y afecta la capacidad de consumo de los hogares. A esto se suma un entorno fiscal exigente, con mayores necesidades de gasto y presiones sobre el déficit y la deuda pública. La calificadora advirtió que de no implementarse medidas efectivas para contener la inflación y fortalecer la disciplina fiscal, el país podría enfrentar un deterioro en su calificación crediticia. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.658 pesos, el euro se cotiza en 4.367 pesos con 74 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $71 con 11 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 70 centavos. Continuando con más información, el registrador nacional, Hernán Penagos, encendió las alertas frente a los riesgos que enfrentarían las elecciones de 2026 por la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país. Durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, Hernán Penagos advirtió que en al menos 312 municipios se ha identificado influencia de estas estructuras, lo que representa un factor de preocupación para las garantías del proceso democrático. Penagos señaló que tras un análisis territorial se ha detectado que en cerca del 40% de esos municipios existiría un interés político electoral por parte de los grupos armados ilegales. El registrador explicó que este escenario está asociado a la fragmentación y expansión de organizaciones ilegales en distintas zonas del país, fenómeno que, según indicó, incrementa los riesgos para el desarrollo normal de las elecciones. Hemos revisado, y esto es muy importante, en 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales, y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional. Eso, por ejemplo, es un elemento de alerta que nos tiene que indicar. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba por medio de una orden ejecutiva, una decisión que la Casa Blanca justificó por razones de seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una orden ejecutiva donde autoriza imposición de aranceles a los países que le vendan o suministren petróleo a Cuba. Esto se convirtió en una medida a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta medida forma parte de una presión económica contra el gobierno cubano que depende de importaciones del crudo para mantener los servicios de electricidad. La orden además declaró una emergencia nacional, pero no especificó el monto de los gravámenes ni qué países podrían ser afectados. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte desde el Noticentro 1 Televista. Real Cartagena recibe en casa Real Cundinamarca en compromiso por la segunda jornada del torneo de ascenso. Desde la Heroica informa Juan Carlos Rebollo.
Hola Carlos, esta noche será prueba de fuego para Real Cartagena en esta versión 2026 bajo la égida del profesor Álvaro Hernández. Se espera buena asistencia de público en el estadio de fútbol Jaime Morón, segunda fecha del torneo de la B. Real Cartagena enfrenta a Real Cundinamarca, que fue bastante difícil en la temporada pasada. Profesor Álvaro Hernández, para usted que estuvo del otro lado del banco acá en la ciudad de Cartagena, cuando dirigía Jaguares, ¿ahora qué le llega a su mente en este momento cuando es el técnico en propiedad del equipo que quiere ascender? No, un saludo cordial, no, una alegría inmensa, el solo pisar nuestro escenario, los colores, la forma en que está cuidado el estadio internamente, se siente una energía positiva y esa es la que queremos tener para este torneo, que entre todos podamos luchar y lograr el objetivo final. Arrancó ganando de visitante, hay que refrendarlo de local. Sí, un partido importante que se ganó porque era dar ese golpe de opinión en una cancha muy difícil contra un gran rival como lo es Santander, que se aferra a las dimensiones, a la cancha sintética, pero el equipo estuvo a la altura, creo que sacó el partido adelante y bueno, ahora ratificarlo en casa. Éxito, profesor, y a ganar. A ustedes, muchas gracias. Profesor Álvaro Hernández, actual campeón del fútbol profesional de la Primera B, ahora con Real Cartagena, buscando conseguir ahora sí el sueño del ascenso. Soy Juan Carlos Rebollo desde el estadio de fútbol Jaime Morón para Noticentro 1 Televista. Y así se desarrollará la tercera fecha de los equipos costeños en la Liga del Fútbol Colombiano. En la tercera fecha de la Liga Colombiana, los equipos de la región Caribe vivieron una jornada con resultados distintos y partidos de alta exigencia, mientras uno de los representantes no tuvo acción por ajustes en el calendario. En Valledupar, Alianza FC empató frente a Boyacá Chico 1-1 en un compromiso marcado por el roce, las interrupciones y la tensión hasta los minutos finales. Por su parte, en Montería, Jaguares de Córdoba cayó como local ante Inter de Bogotá 2-3 en un partido cargado de goles y emociones. Pese a la ración en el tramo final, el equipo cordobés no logró evitar la derrota. Entre tanto, Junior de Barranquilla no disputó su partido en esta fecha tras la reprogramación por el amistoso internacional entre Atlético Nacional y Inter de Miami. El conjunto rojiblanco volverá a la competencia en la cuarta fecha cuando visita Deportivo Pereira este lunes a las 8:30 de la noche. ¡Atención! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Este fin de semana llega cargado de carnaval en la región Caribe con una agenda cultural donde el millo y la tradición son los protagonistas de planes imperdibles. Este fin de semana está cargado de tradición, música y cultura en Barranquilla y en varios municipios del Atlántico, con eventos que invitan a vivir la esencia del carnaval desde sus raíces. En Barranquilla, los bordilleros celebrarán este sábado la coronación de los Reyes del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón, junto a los soberanos infantiles Ashley Gómez y Germán Palomino, en la Plaza de la Paz desde las 6 de la tarde, con un gran espectáculo de danzas, comparsas, grupos folclóricos y música en vivo que rendirá homenaje a la tradición bordillera y a los barrios que mantienen viva esta fiesta popular. Sin duda alguna, los más pequeños tampoco se pierden de esta fiesta y el domingo de 4 a 6 de la tarde se realizará el Garabatico Infantil del Country, un colorido desfile para todos los niños que pone ritmo a la fiesta previa al carnaval. Y la celebración se extiende hasta el Atlántico. En Puerto Colombia sigue el Sirenato de la Cumbia número 29, con actividades artísticas, muestras culturales y desfiles folclóricos que exaltan este ritmo patrimonial, además de veladas de elección y coronación en las noches. Y en Juan de Acosta, el Festival Folclórico número 41 y Reinado Intermunicipal de Millo tendrá su desfile principal este sábado a partir de las 3 de la tarde, con comparsas, grupos de millo, danzas tradicionales y la participación de candidatas de distintos municipios, en una jornada que resalta la identidad y el legado cultural del Caribe. Así que prográmense, carnavaleros. Soy Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y esto es una invitación a todos para que estén sintonizados en Noticentro 1 Televista y que vivan conmigo este carnaval del 14 al 17 de febrero, porque quien lo vive es quien lo goza. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista.
Supergiros te regala 2 días y una noche en Santa Marta. Regístrate en el plan beneficios y fideliza cada compra para que participes. 5 ganadores viajarán con hospedaje y alimentación incluida. Cada compra registrada es un punto de fidelidad. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.co. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Barranquilla vivirá una nueva edición del Carnaval Pet Lovers, un evento en el que las mascotas celebrarán su guaucherna y disfrutarán de una jornada carnavalera. Con la guaucherna, desfiles y elección de nuevos reyes caninos, el Carnaval Pet Lovers celebrará su 6ª edición en el Gran Malecón de Barranquilla, un espacio pensado para que las mascotas de la casa disfruten también del carnaval. Nuestra 6ª edición del Carnaval Pet Lovers, el único evento carnavalero que integra a las familias con mascotas. Este evento es para ellos, por ellos, porque hay que demostrar el amor que se le tiene en el marco del Carnaval de Barranquilla. El Carnaval Pet Lovers se celebra este fin de semana, el 31 de enero y 1 de febrero, en el Gran Malecón del Río. Un evento gratuito que integra a las familias con mascotas. Por eso lo estás viendo aquí disfrazados, porque parte de ellos son los candidatos que van a ser elegidos este sábado como Rey Momo Pet y Reina Pet del Carnaval Pet Lovers. El evento reúne a familias, cuidadores y organizaciones de protección animal en un solo lugar, donde los peluditos y el carnaval son los protagonistas. No se lo pueden perder. El municipio de Soledad anunció a Carlos Vives, Grupo Nietzsche, Eddie Herrera y otros artistas de talla internacional para su Festival de Orquestas 2026. Soledad se alista para vivir una de las jornadas más esperadas del Carnaval 2026 con el Festival de Orquestas, un evento que por tercer año consecutivo reunirá a reconocidos artistas de talla nacional e internacional en una sola tarima. La cita será el próximo 15 de febrero desde la 1 de la tarde en el Estadio Hipódromo, con entrada totalmente gratuita para el público. La nómina artística estará encabezada por Carlos Vives y el Grupo Nietzsche, dos referentes de la música colombiana, acompañado por figuras como Eddie Herrera, Hansel y Raúl, Churo Díaz y Juan Piña, entre otros exponentes de la música tropical, vallenata y popular. Una programación pensada para todos los gustos que promete una jornada llena de baile, alegría y sabor carnavalero. Con este festival de orquestas, el Carnaval de Soledad continúa consolidándose como un referente cultural del Atlántico, apostándole a la preservación de tradiciones y al disfrute de todas las familias. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz fin de semana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.